Ok, siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una serie de datos para lo que es el cambio en temperatura y la variación del volumen que hemos venido trabajando a partir de la idea de que en un destilador tenemos una diferencia en temperaturas debido a la temperatura ambiente y la temperatura ambiente. Recordemos que eso es el cambio en temperatura, ¿sí? Esa variación, perdón, ese acá y acá, debido a que aquí tenemos mayor temperatura, ¿sale? Y de igual forma tenemos a partir de un volumen inicial la evaporación de este líquido y el escurrimiento de este. En esta sección tenemos lo que es el volumen de salida. Entonces, a partir de esa idea pongamos esta serie de números 3, 5, 8, 9 y 2, ¿sale? Y pongamos de salida esto en grados centígrados y la parte de volumen de salida en mililitros: 234, 345, 421, 447 y 528, ¿sí? Entonces, si hacemos, si obtuviéramos esta información a partir de este experimento, la idea es poder conocer diferentes datos a partir de esto. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que lo que queremos es encontrar el modelo lineal. Recordemos que en MATLAB, para encontrar el modelo lineal se utiliza esta instrucción fit. Se necesitan los datos y como lo estamos en modo columna, por eso le agregamos este apóstrofe, ¿sale? Y como queremos el modelo lineal, lo que se escribe con minúsculas es poli 1 entre apóstrofes. Esta sería la instrucción. Usualmente se guardan dos variables, que es la ecuación y el ajuste entre corchetes, ¿sale? Bueno, entonces, una vez que se hiciera eso en MATLAB, podríamos obtener la ecuación. En este caso, la ecuación que obtenemos es que el volumen de salida es igual a 31.28 el cambio en temperatura más 163.5, ¿sale? De hecho, este aparece con un ajuste de una R cuadrada del 97.27%. Bueno, estos cálculos se han visto en otros videos. Aquí la idea es que a partir de esta información podamos, aparte nosotros, calcular otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, si suponemos que tenemos un determinado cambio en temperatura, por ejemplo, tomando en cuenta los que estamos viendo acá, digamos que entre el valor de 5 y 8 tomamos un valor de temperatura, no sé, de 6 grados centígrados, ¿sale? Quiere decir que idealmente deberíamos obtener un resultado entre 345 y 421 mililitros. Entonces, es lo que vamos a ver ahorita, si efectivamente se logra ese tipo de, o ese resultado. Entonces, veamos. Básicamente, entonces, vamos a suponer 6 grados centígrados como cambio en temperatura. Entonces, esto se sustituye directamente en la ecuación. ¿Cómo queda? El volumen de salida es igual a 31.28 por esos 6 grados, recordando que eso es la delta T, más 163.5. Entonces, si realizan esto en una calculadora, lo primero que haríamos es, pues obviamente, la multiplicación, es decir, 31.28 por 6. Eso nos da 187.68 más 163.5. Entonces, la suma de esto nos da 351.18 mililitros. Entonces, veamos si ese resultado cae dentro del rango que estamos viendo acá. Y sí, si se fijan, 351 es mayor que 345, pero menor que 421. Entonces, sí coincide con la tabla. Entonces, este lo daremos como un valor válido, ¿sale? Entonces, ¿qué más? Aparte de este cálculo, también podríamos ver, ahora diferente, ¿qué tal si en vez de darle el cambio en temperatura les doy el volumen de salida? Igual, veamos la tabla y supongamos un valor, por ejemplo, no sé, entre este rango y este rango podría ser, no sé, 430, ¿sale? Entonces supongamos 430 mililitros, ¿sale? Entonces quiere decir que ahora vamos a sustituir en el valor de volumen de salida y nos va a quedar
430 es igual a 31.28 delta t más 163.5. Entonces hay que resolver o despejar más bien esta variable, ¿sí? ¿Cómo se le hace para eso? Primero tenemos que pensar que, bueno, azul, aquí cambio los colores para que sea más fácil de entender. Primero recurrimos a la suma, está sumando de este lado, entonces quiere decir que de este lado estará restando, nos quedará 430 menos 163.5, ¿sale? Bueno, lo escribo todo para que sea más sencillo de entender, 31.28 delta t. El siguiente paso es que este término está multiplicando a la variable, quiere decir que nos quedaría 430 menos 163.5 entre 31.28 y eso es igual a delta t. Entonces, básicamente es la serie de operaciones que haríamos en la calculadora, es decir, primero tenemos que realizar lo que es la resta de 430 menos 163.5, que en este caso da 266.5, y a este resultado lo dividimos entre 31.28, ¿sale? En este caso nos da 8. Si redondeamos el segundo decimal, 52 grados centígrados. Entonces, ahora veamos la tabla. 8.52 efectivamente se encuentra entre estos datos. Por lo tanto, quiere decir que la ecuación que se encontró es una ecuación que sí simula los datos reales, ¿sí? Y podemos encontrar valores que nosotros queramos en este caso, ¿sale? Para este suceso también vimos en MATLAB que lo ideal cuando quieren hacer despejes o inclusive de una vez con resultado, más vale colocar sol y dependiendo de la versión, una versión más reciente simplemente colocaríamos, por ejemplo en este caso que puse 430, aquí directamente el número con doble igual y a continuación los datos, es decir 31.28 por delta t más 163.5, ¿sale? Se colocaría todo esto en MATLAB, recordando que primero tendríamos que definir este delta t como un simbólico, sims delta t. Si hacen eso, le daría solución al sistema. Entonces, les estoy dando comandos en MATLAB y les estoy dando la solución directamente en esta imagen, ¿sale? Entonces, ¿qué más? Eso es para el caso lineal. Pero por supuesto, igual si en vez de poli 1 colocamos poli 2, en este caso ya lo realicé en MATLAB, lo que me resultó es que la ecuación para el volumen de salida me dio que es igual a menos 1. Recuerden que ya estoy redondeando para evitar mayor uso de decimales, pero eso lo pueden hacer con calma, ¿sí? Más 52.1 delta t más 99.9, ¿sí? Esa es la ecuación que me genera la de segundo grado. De hecho, una vez realizada en MATLAB, encontré que era 98.8% de ajuste. Entonces, quiere decir que es una ecuación muy cercana a los datos reales. Igual vamos a proponer los mismos ejercicios, delta t igual a 6 como primer ejercicio, ¿sale? Para que veamos las diferencias entre cada uno de los modelos. Quiere decir que aquí básicamente lo que tengo que hacer es directamente sustituir en la ecuación esa información, es decir, bs es igual a menos 1.4, 6 al cuadrado, más 52.1 por 6, más 99.9, ¿sale? Entonces empecemos a resolver el primer término. 6 al cuadrado pues es 36, ¿sale? Y se multiplica por 1.4 negativo, quiere decir que el resultado es negativo 50.4, ¿vale? Listo, este es el primer término. El segundo término pues es la multiplicación de 52.1 por 6 y eso nos da 312.6. Y por último, bueno, ya tengo el término único que es 99.9. Entonces, si resuelvo esta suma, veamos, lo voy a hacer en una calculadora, más 99.9 menos 52.1, no, perdón, 50.4. Eso me da
362.1 mililitros. Y igual me regreso a la lámina original, ¿sí? Para el caso del lineal me dio 351. 362 de todos modos se encuentra entre estos dos valores. Quiere decir que el resultado pues está aproximado a los datos, ¿sale? Entonces ahí tiene que ver mucho esta precisión para qué tan cercano está la información a lo que nos interesa, ¿sí? Bueno, entonces ese fue digamos el primer cálculo que hicimos hace rato, simplemente tomando en cuenta el cambio de temperatura. También propusimos un volumen de salida de 430 mililitros, ¿sale? Entonces aquí es donde cambia la situación, porque ya no es tan directo, solamente es un despeje, ¿no? O una sustitución, sino que aquí tenemos que emplear lo que es la fórmula general. Entonces veamos, primero sustituir la información, me quedaría 430 es igual a menos 1.4 cambio en temperatura al cuadrado, más 52.1 cambio en temperatura, más 99.9. Entonces, lo primero es este número, que en este caso tiene el signo positivo, pero no lo escribimos usualmente, pasaría a este otro lado restando. Como no tiene ninguna variable ni al cuadrado ni lineal, entonces va a restar solamente al que no tenga variable. Entonces me quedaría prácticamente 99.9 menos 430, ¿vale? Entonces quiere decir que la ecuación de este lado ya no queda nada, me va a quedar menos 1.4 delta t al cuadrado más 52.1 delta t, y en este caso menos 330.1, ¿vale? Y les decía que esto se resuelve por fórmula general. Si recuerdan, el modelo es ax cuadrada más bx más c, donde igual a 0, por cierto, donde la fórmula general dice que la solución, en este caso la variable es delta t, es igual a menos b más menos raíz de, bueno, voy a usar las mayúsculas porque aquí usé mayúsculas, b cuadrada menos 4 veces ac sobre 2 veces a. Entonces simplemente lo que hay que ir haciendo es sustituir. Si se fijan, el término al cuadrado pues viene siendo delta t al cuadrado, quiere decir que a en este caso es este término, b es 52.1 con todo y signo, y c es menos 330.1. entonces sustituyamos. Dice menos b vale 52.1, más menos raíz cuadrada de 52.1 al cuadrado, menos 4 veces a vale menos 1.4, por c, donde c vale menos 330.1, ¿vale? Y todo sobre 2 veces a, donde a ya quedamos que vale menos 1.4. 2 por menos 1.4. Entonces, si resuelvo toda la raíz, perdón, es menos b, entonces aquí se me olvidó que esto es menos b, ¿sí? Entonces es menos 52.1. Entonces, a ver, 52.1 al cuadrado nos da 2714.1, ¿sale? Entonces, esto es, a ver, con otro color para que sea fácil de identificar. 2714.1, perdón, ¿vale? La multiplicación de los otros términos, es decir, 4 por 1.4 por 330.1, eso me da 1848.56. En signos veamos, menos por menos, más por menos, menos. Entonces la operación me va a quedar 2714.41 menos 1848.56. Eso me da 865.85, ¿vale? Y a eso le tengo que sacar raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de esto, aquí está, me da más o menos 29.42. Bueno, 4, ustedes son solo decimal, ¿no? Y todo entre menos 2.8. Entonces veamos. Si tomo el caso positivo, de todo me da negativo, cosa que si recuerdan, estamos simulando un valor que debe de caer entre 8 y 9, entonces no me puede dar un resultado negativo. Entonces no busco
para el caso del positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, insisto, me daría un valor negativo a la respuesta. O un valor, no, perdón, me da un valor positivo, pero bajo. Es más, a ver, hagamos. Entonces, delta T1, que es para el caso positivo, sería menos 52.1 más 29.4, eso me da menos 22.7, entre menos 2.8, eso da 8.1, 8. Perdón, vamos a corregir esto. ¿Está? Da 8.1 grados centígrados. Veamos ahora para el caso negativo, ¿sale? Usemos otro color para diferenciar. Entonces, caso negativo sería menos 52.1 menos 29.4. Eso nos da menos 81.5 entre menos 2.8 nos da 29.1. Entonces, no sé si con esto les quede claro cuál es la solución. Recuerden, estamos hablando de 430 mililitros. Entonces, si nos vamos a la tabla, 430 mililitros traen estos dos datos. Quiere decir que buscamos un valor entre 8 y 9. Por lo tanto, la solución no podría ser 29, ¿no? Sino 8.1. Para el caso lineal nos dio 8.52 y para el caso no lineal de segundo grado nos está dando 8.1. Entonces ahí tienen la manera en que se da solución y cómo se elige la respuesta correcta. Podemos a veces encontrar dos raíces positivas, pero tienen que decidir cuál es la que nos importa basados en los datos. Y esta es la manera como se resuelve una polinomial de segundo grado. ¿Sale? Ahora pasamos a la que sigue. La que vimos en clases era, o en otros videos también, el caso de modelo de potencias. Voy a empezar con eso. Entonces, para el caso del modelo de potencias, lo que estoy encontrando es que el volumen de salida es igual a 135 delta T a la potencia de 0.55. ¿Sale? Entonces, pues nuevamente, recurramos a los ejemplos anteriores. Empezamos dándole un cambio en temperatura de 6 grados centígrados. Cambio los colores para que sea fácil identificar qué estamos resolviendo. Entonces, básicamente acá lo que hay que hacer es sustituir directamente ese dato. Es decir, delta T vale 6 y la potencia es 0.55. Si usan la calculadora, recuerden que tienen este símbolo que expresa potencia y es el que tendríamos que usar, es decir, tendría que poner 6, ese símbolo, y 0.55. En este caso, esto nos está dando, bueno, lo voy a escribir acá, 135 por, da 2.68 redondeando, ¿sale? Por lo tanto, entonces al multiplicar ese dato por 135 nos da entonces que el volumen de salida es de 361.7 mililitros. Nuevamente comparemos con los anteriores. Para el caso no lineal nos dio 362 y para el caso lineal nos dio 351, que deben de ser valores entre 345 y 421. Entonces es correcta la solución, ¿no? Y es un valor cercano a los que, o entre los datos que nos interesa. Por cierto, el ajuste para esta curva en el caso de MATLAB da 98.9%, ¿vale? Es decir, ¿cuál es más preciso hasta ahorita? Es más preciso incluso que la de segundo grado, ¿sale? Entonces, ese es el caso de cómo se resuelve esto. Este está relativamente sencillo. Ahora, aquí viene el contrario, ¿no? Entonces, también resolvimos para un volumen de salida de 430 mililitros, ¿sí? Entonces, aquí básicamente en vez de sustituir en delta T es la que queremos encontrar. Entonces la ecuación quedaría 430 es igual a 135 delta T elevado a la potencia 0.55. Entonces, igual que hace rato, primera solución es que esto multiplica, pasa dividiendo, de tal forma que queda 430 entre 135 igual a delta T elevado a la 0.55. ¿Sale? Y también hemos visto que cuando tenemos una potencia, lo inverso es una raíz, ¿sí? Y en este caso,
quiere decir que esta potencia va a pasar a este lado, pero como denominador, es decir, me va a quedar el despeje que delta t es igual a, bueno, de una vez hago la operación, 430 entre 135, eso da 3.18. ¿Sí? De una vez hice la división para no estar escribiendo tantos números. Entonces tengo 3.18, pero en vez de escribir acá solo el 0.55, esto pasa como denominador, es decir, así. Y eso ya implica que es una raíz. Ustedes otra vez pueden recurrir a este simbolito en una calculadora para resolver, es decir, 3.18 y entre paréntesis tendrían que colocar este 1 entre 0.55, o si su calculadora tiene para sacar raíces de diferente potencia, pues también sería lo mismo, ¿no? Para mi caso, haciendo esta operación en una calculadora me dio 8.2 grados centígrados. Otra vez revisemos la comparativa con respecto a los anteriores. 8.1, 8.52, sigue estando dentro del rango. Entonces, si se dan cuenta, las simulaciones están dando valores parecidos. Obviamente las diferencias dependen de qué tan precisa es la ecuación, ¿sale? Entonces ahí tenemos ya 3 modelos. Nos vamos al último. ¿Cuál es el último? El que vimos es el modelo exponencial. No necesariamente es orden, pero al menos son los 4 modelos que vimos. Entonces, para el caso de MATLAB, el modelo matemático me da 219 a la 0.076 delta t, ¿sale? Igual recurramos a los ejercicios anteriores. Delta t es igual a 6 para el primer caso, entonces lo hacemos. Delta t es igual a 6 grados centígrados. Ya saben, hay que manejar las unidades. Quiere decir que lo que tenemos que hacer es sustituir directamente ese número. Y a la 0.076 por 6. Entonces, bueno, pues la primera operación está fácil. 6 por 0.076 nos da, bueno, hay que escribirlo paso a paso, 219 a la 0.456. Entonces recuerden, en su calculadora tiene este término que debe estar asociado al botón que dice logaritmo natural. Entonces presionen Shift y logaritmo natural y les va a aparecer esta ya nada más le ponen el valor de 0.456 y eso nos va a dar 219 por 1.58 si redondeamos, ¿sale? Por último, entonces ya solo hay que hacer esa multiplicación por 219 y eso da 345.52, en este caso mililitros. Veamos cómo andamos comparando. 361, 362, 351 y 345 está muy al límite de este, ¿sí? Entonces, esto me hace preguntarme, ¿y cuál fue el ajuste de esta ecuación? Porque está muy cercano, de hecho apenas está medio grado centígrado arriba. Esta ecuación me dio un ajuste de R cuadrada de 93.71, quiere decir que es la menos exacta. ¿Por qué les digo esto? Fíjense, estoy sustituyendo 6 grados centígrados. Me regreso a los datos, ¿sí? Si me dice que para 5 son 345, para 6 debería ser algo más que 345. Algo más no es medio grado, ¿sí? Debe ser más que eso. Entonces, por ejemplo, esta que dio 98.8 fueron más que medio mililitro, perdón, me dio, ¿qué será? 17 mililitros más. O para este caso 16 mililitros más. Entonces, ojo, eso es parte de la idea de cómo sé que no es tan preciso esta ecuación, ¿sale? Entonces, ya por último, tenemos que el volumen que vamos a sustituir es 430 mililitros en la ecuación. Es decir, ahora ya no es en delta t, sino es acá. Es decir, nos queda 430 es igual a 219 a la 0.076 delta t. Esta es la que queremos despejar. Entonces, lo primero, está multiplicando, pasa dividiendo, de tal forma que nos queda 430 entre 219 es igual a
a la 0.076 delta T. ¿Sale? Pues ya puedo hacer la división, es decir, 430 entre 219, eso me da 1.96. ¿Vale? Es igual a... de una vez avanzo, ¿sí? La exponencial, sí, incluso la misma calculadora les dice, si revisan el botón van a ver que en el mismo botón aparece el logaritmo natural. Quiere decir que son contrarios entre sí. Para poder borrar esta exponencial o eliminarla, tendría que aplicar logaritmo natural a toda la expresión, de tal forma que me va a quedar logaritmo natural de 1.96 es igual a 0.076 delta t. ¿Vale? Entonces prácticamente ya tengo la solución. Quiere decir que delta t es igual al logaritmo natural de 1.96 entre 0.076, recordando que el que multiplica pasa dividiendo. De tal forma que la respuesta, pues hacemos la operación, logaritmo natural de 1.96, perdón, es 0.6747, y si eso lo divido entre 0.076, la respuesta es 8.88 grados centígrados. Igual comparamos 8.2, 8.1, 8.52 y 8.8 está muy cerca de este, pero ya hemos visto que por esa mente, imagínense, estoy sustituyendo 430, que está más cercano a este que a este, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que el resultado se me acerque más al 9? Eso es debido a, como les mencionaba anteriormente, la precisión que tiene esta ecuación es muy baja, ¿sí? Entonces eso me da pie a entender cómo saber qué tan preciso es o el resultado que estoy obteniendo, qué tan exacto es comparado a los datos, ¿sí? Y ahí tienen la serie de despejes que se realizarían para poder resolver cualquier pregunta que se pueda hacer sobre cambios en temperatura o volúmenes de salida. ¿Sale? Bueno, eso es todo.